Muy buenas tardes a todas y todos. Crítica y negatividad. Un programa público que ya suma su cuarto año en la programación de Tenerife Espacio de las Artes, gracias, y no me canso de decirlo, al buen hacer de las trabajadoras y trabajadores de esta institución. Rosy Hernández, Joel Peláez, Darelis Hernández, Alberto Reverón, Emilio Ramal, Jorge Hernández, Maite Méndez, Jerónimo Cabrera y Sergio Rubira, que lo hacen posible. Como ustedes saben, el psicoanálisis ha sido una herramienta teórica imprescindible para pensar este ciclo. La misma noción de no todo, de la cual este toma su nombre, proviene de la jerga lacaniana. Lacan define con ella a la mujer. Textualmente dice: el ser no toda no quiere decir que la mujer no lo esté del todo. No es verdad que no esté del todo. Está de lleno ahí, pero hay algo de más. El concepto de no todo, por tanto, debe entenderse como una crítica a los límites del orden simbólico que legitiman, entre otras cuestiones, la diferencia sexual, pero también como expresión de la potencia transformadora que guarda de forma inherente lo que ha sido excluido, aquello que es condenado a la negatividad. Y así operan, desde luego, estas formaciones simbólicas también en el campo de lo social, sobre todo sobre aquellas y aquellos que sufren algún tipo de opresión, ya sea de carácter racial, de clase, sexual, epistémico, etc. Nuestra invitada de hoy, Tamia Youch, ha dedicado a estas cuestiones una parte sustantiva de su carrera académica y ha llegado a la conclusión de que las formas de dominación son siempre interseccionales. Su obra, durante años, se ha ocupado de la episteme del psicoanálisis y es fiel a los preceptos freudianos en la medida en que defiende la contingencia de cualquier categoría identitaria. Con esto, Youch persigue un ejercicio necesario pero esquivo a la praxis de casi cualquier forma de saber, la autocrítica, y a partir de ella el cuestionamiento de los sesgos políticos que también afectan al análisis. Solo gracias a esta cura de humildad le ha sido posible reconocer de manera pionera la historicidad del psicoanálisis. Ello equivale a reconocer que este saber está inscrito en una época concreta y que puede ser, por ende, portador de los mismos puntos ciegos y las mismas carencias de esa época. Un deseo que, formulado así, coincide de lleno con los objetivos de este programa de pensamiento, que, como ustedes saben, es crítico con la forma en que producimos el conocimiento y que está empeñado en poner en valor lo que ha sido relegado a sus márgenes. Este objetivo también rige las investigaciones del profesor Youch sobre epistemología del psicoanálisis e interseccionalidad. Tamia Youch estudió filosofía en la Universidad París-Sorbonne, París 4, y literatura inglesa en la Universidad París-Este, Créteil-Val-de-Marne, y fue profesor titular de psicopatología clínica en la Universidad Charles de Gaulle de Lille, Lille 3. Y en la actualidad es profesor catedrático de la Universidad París-Cité, donde ejerce como psicoanalista, investigador y docente. Entre otras cuestiones aborda la teoría política, los estudios queer, el pensamiento postcolonial y descolonial y la epistemología del psicoanálisis. Es autora además de trabajos ineludibles como Locuras contemporáneas, que publicó junto a Daniel Bohm, Maurice Merleau-Ponty y el psicoanálisis, la consonancia imperfecta, La envidia, ensayo sobre una pasión triste, que publicó junto a Elena Pulsini, Géneros, cuerpos, placeres, perversiones psicoanalíticas con Michel Foucault, Psicoanálisis e hibridez, género, colonialidad, subjetivación, y su libro más reciente, próximamente en español, La raza en el diván por un psicoanálisis interseccional, entre muchos otros. Les dejo ya con el profesor Tamia Youch y la conferencia Raza, subalternización e interseccionalidad, ¿qué psicoanálisis para qué sujetos? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias
por haber venido. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Roberto y al museo por haberme invitado. Me alegro mucho de estar acá y bueno, la verdad que es solamente la segunda vez que estoy en Tenerife, que no conozco mucho, pero bueno, me encanta estar acá. Así que bueno, muchísimas gracias por recibirme así. Entonces, como dijo Roberto, yo vengo laborando, trabajando sobre, vamos a decir, los efectos psíquicos de las relaciones sociales de poder, de las discriminaciones de género, de sexualidad, de raza, de clase, y bueno, efectos sobre los sujetos y efectos también sobre el aparato psicoanalítico, tanto clínico como teórico. Y bueno, hoy les voy a hablar de, bueno, en una perspectiva interseccional de un tema al que dediqué, como lo acaba de decir Roberto, un libro, La raza en el diván, sobre los efectos psíquicos de la raza, algunos efectos y cómo el psicoanálisis lidia con eso, lidia o no con eso precisamente. Así que bueno, voy a arrancar con esa pregunta totalmente, vamos a decir, clínica, que es, ¿quién puede hablar en el diván? O sea, ¿quiénes pueden hablar en el diván? Y bueno, se respondería de forma un poco formal, cualquier sujeto en una concepción universalizadora del psicoanálisis, pero más allá de esa concepción totalmente, vamos a decir, ecuménica del psicoanálisis, humanista, redentora del psicoanálisis, ¿quién en rigor puede hablar, puede expresarse frente a un o una analista? ¿En qué términos y según qué criterios de inteligibilidad de su discurso? O sea, criterios propios, pero criterios también que va atribuyendo al o a la analista. Y bueno, vamos a dejar de lado las condiciones económicas y temporales que hacen del psicoanálisis un deporte de burgués o burguesa, ociosa, que tiene bastante tiempo y plata para un acceso cuatrisemanal al diván. Imaginemos un psicoanálisis abierto, en el que las sesiones no deban costar tanto, no deban costar un brazo, incluso un psicoanálisis gratuito, como se practica en varios lugares. ¿Quién en rigor puede expresarse y en qué términos acá? Y cómo, o sea, esa pregunta es la pregunta que consiste en, bueno, ver cómo la inscripción del sujeto y del sujeto del inconsciente en relaciones sociales de poder, de clase, de género, de sexualidad, de raza, de capacidad, pueden limitar el acceso al trabajo psicoanalítico. Y no me refiero aquí a los límites del o del analizante, sino a los límites del analista y del dispositivo analítico. Y eso implica, me parece, examinar si no existe una forma específica de silenciamiento subjetivo que está distinta de la represión freudiana o de la alienación lingüística lacaniana y que sea propiamente política acá. O sea, y hasta qué punto ese silenciamiento se perpetúa en el consultorio del analista. O sea, y la cuestión que se plantea aquí es la cuestión de la subalternización. El término de subalterno fue acuñado por Gramsci y se refiere, el concepto de subalterno se refiere más allá de la opresión, o sea, un subalterno o una subalterna es alguien oprimido o oprimida, pero más allá de eso se refiere a la exclusión radical de la esfera de la representación. Un subalterno o una subalterna es alguien que no tiene acceso a una representación de sí mismo dentro de un lenguaje mayoritario en el que no hay lugar para decir de sí mismo, del o de la subalterna. Entonces, ¿cómo evitar que las modalidades del discurso del o del analizante y las modalidades de la escucha del o del analista no sean reducidas por una gramática hegemónica que acaba traicionando la singularidad del analizante? Lo que se silencia en la sesión será también lo que ha sido silenciado cultural e históricamente por una razón hegemónica
tanto en las modalidades de escucha cuanto en los términos de teorización analítica. O sea, silencios en la sesión serán silencios históricos también. Entonces, en otras palabras, ¿a quiénes escuchamos y para quiénes se endereza nuestra teoría analítica? Bueno, a esas preguntas unos psicoanalistas franceses respondieron. Y respondieron con una tribuna que apareció en el periódico Le Monde en el 2019 y que se llamaba El pensamiento decolonial refuerza el narcisismo de las pequeñas diferencias. O sea, esa tribuna, firmada por 80 psicoanalistas, iba diciendo que ese pensamiento decolonial es típico de militantes, los voy citando acá, obsesionados por la identidad, reducida al identitarismo. Y este pensamiento peligroso se cuela en las universidades y va amenazando las ciencias humanas y sociales y hasta el psicoanálisis. O sea, que quede bien claro aquí, no se trata simplemente de la indiferencia de privilegiados, privilegiadas, ante las situaciones de discriminación, alteración, minorización, en nombre de lo que llaman la singularidad del individuo o de un psicoanálisis presentado como universalismo o humanismo. No se trata solo de eso, se trata nada más, nada menos, de una verdadera operación de censura, o sea, un desalojo de la universidad, del saber y del psicoanálisis de aquellos y aquellas a quienes una gramática dominante, sorda a su especificidad discursiva, social y política, condena a la subalternidad. O sea, eso es un acto de subalternización precisamente y reivindicado por psicoanalistas. O sea, no queremos escuchar a gente que no hable dentro de las categorías hegemónicas de nuestra gramática. Entonces, esos signatarios del texto consideran que las minorías políticas negras, árabes, musulmanas, inmigrantes en Francia no tienen voz ni voto. No pueden reivindicar el desarrollo legítimo de saberes sobre su condición y deben subordinarse a la única lengua autorizada, aquella de los signatarios de la tribuna. O sea, para hablar de racismo, por ejemplo, el sujeto racizado, y luego explico por qué uso ese término de racizado, no puede hablar en nombre propio, tiene que ser hablado por los representantes de la gramática hegemónica, que solos pueden hablar, si lo quieren, de minorizaciones de raza acá. Entonces, bueno, eso muestra claramente, al contrario, las formas en que se está borrando el lugar de habla, el lugar de enunciación del saber analítico y la palabra, obviamente, del analizante y de la analizante. Entonces, y eso me parece, porque obviamente esa tribuna fue redactada en respuesta a denuncias antirracistas de formas de racismo sistémico en Francia. Y eso plantea la cuestión de un análisis de la transferencia para con esas cuestiones. O sea, ¿qué silenciamiento social impuesto a las experiencias y representaciones conscientes e inconscientes de analizantes racizados, racizadas, está reproducido en la consulta del analista, Yo digo racizado, retomo aquí, me parece muy importante, es una palabra que fue acuñada por una socióloga francesa de los años 70 que se llama Colette Guillaumin. Ella hablaba de racizado, racización. O sea, y yo uso dos palabras, la racialización y la racización. La racialización, o sea, concierne a todos. Todos somos racializados, o sea, incluidos dentro de relaciones sociales de raza. La racización es una racialización inferiorizadora, negativa, dominada
O sea, por ejemplo, una persona percibida como negra es racializada y racizada. Una persona percibida como blanca es solamente racializada. Me parece importante mantener las dos palabras para ver que también las identidades blancas son construcciones de racismo. O sea, no hay punto cero. El racismo no concierne solamente a las personas racizadas, sino también, obviamente, a las personas consideradas como blancas. Entonces, y sin embargo, la raza no existe. La raza no existe. No obstante, ella permea las relaciones entre grupos y sujetos. Fue construida por una larga historia de violencia, a menudo omitida, y va funcionando como un sistema de poder. Lo voy a aclarar en poco tiempo. Y eso tiene efectos psíquicos innegables, que un psicoanálisis mayoritario, en mi opinión, suele pasar por alto. Entonces, ¿qué provoca la raza en el diván? ¿Qué le causa la raza al psicoanálisis? ¿Qué efectos psíquicos tienen las relaciones sociales de raza sobre el sujeto y el sujeto del inconsciente? ¿Y qué dice, qué puede decir el psicoanálisis de la raza? Y para devolverle la cortesía, ¿qué dice la raza del psicoanálisis? O sea, ¿qué tipo de silenciamientos, de omisiones, de etnocentrismos, de indiferencias va revelando ese tema de las relaciones sociales de raza en el propio aparato psicoanalítico? Entonces, a mí me parece que con la excepción de perspectivas bastante recientes, de trabajos interseccionales sobre género, colonialidad en Argentina, en Uruguay, en Colombia, bueno, gente como Deborah Tager, Jorge Reiter, Fernando Barrios y otros, y con la excepción también de impresionantes investigaciones de vanguardia en Brasil sobre la raza y el psicoanálisis, la colonialidad y el psicoanálisis. Bueno, voy a citar algunos nombres porque me parece importante, o sea, citarlos. Una de las pioneras, Virginia Vicudo, Lélia González, Neuza Santos Souza, hoy en día Isildínia Batista Nogueira, Cida Bento, Faustino Davidson, Andrea Guerra, Ignacio Paim, Augusto Paim, Kwame Jonathan, Priscila Santos, Natasha Hessinger, Luciano Díaz, Bruno Siniscalchi. Son personas que recién van desarrollando ese pensamiento sobre raza y psicoanálisis. Pero con esas excepciones de América Latina, en Europa hay pocas, muy pocas cosas desarrolladas sobre raza y psicoanálisis. O sea, como si la raza fuera un agujero en la estructura simbólica del psicoanálisis, que obviamente acaba produciendo su coherencia hegemónica. Entonces, cuestionar la raza significa también cuestionar la colonialidad que está en base de la raza. Y el psicoanálisis se eximió mucho tiempo de estudiar la forma en que actúa la colonialidad dentro de su dispositivo. La colonialidad, ustedes lo sabrán, más allá de las colonizaciones, más allá de las independencias, la colonialidad se refiere a un cierto tipo de relaciones sociales que sobrevivieron a las colonizaciones. O sea, la división del mundo y del trabajo basada en una jerarquía social y una relación con el saber basada en los principios de racionalidad europea. O sea, que la colonialidad es una epísteme, es un lugar de enunciación que atraviesa la cultura, la política, la economía, la subjetividad. Y entonces yo me pregunto acá, ¿qué sería un psicoanálisis de la diferencia colonial? ¿Qué sería un psicoanálisis que se centrara en eso? Eso me parece implica un psicoanálisis que escuche la subjetivación en su dimensión social y política y que reflexione sobre la situación del punto de vista del psicoanálisis, el punto de vista desde el cual se emite el discurso analítico. Entonces, ¿cómo escuchar aquello que no fue tematizado por un psicoanálisis mayor? ¿Cómo desterritorializar el psicoanálisis? ¿Qué sería un psicoanálisis político interseccional situado? Y más precisamente con respecto a la raza.
Lo que, bueno, pretendo desarrollar acá serían, bueno, 3 puntos principales. Un primer punto que va diciendo que un psicoanálisis de la raza, que escucha la raza, sería un psicoanálisis que tome en cuenta la raza como sistema relacional. Y entonces, en ese primer punto, desarrollaré lo que es la raza, relaciones que se insertan dentro de una construcción histórica, pero deshistoricizada. Y como la raza es una cuestión estructural, no es una cuestión individual, y como la contrapartida de la raza es la blanquitud. Y voy a hablar de eso, y como todo eso tiene consecuencias en el dispositivo analítico. El segundo punto sería un psicoanálisis de la raza, un psicoanálisis que se territorialice, sería un psicoanálisis que sitúe su enunciación, o sea, y voy a hablar de los lugares de habla, tal como fueron, vamos a decir, tematizados por epistemologías feministas y antirracistas, y cómo eso, de cierta forma, está opuesto a una fantasía de neutralidad del analista, desarrollada precisamente por un psicoanálisis mayor. Y el tercer punto sería, bueno, un psicoanálisis que escuche la raza sería un psicoanálisis interseccional. Entonces hablaré un poco de la interseccionalidad, daré ejemplos de la interseccionalidad en perspectivas. Una de las perspectivas que desarrollaré sería la perspectiva de lo queer decolonial. Y, bueno, iré viendo qué efectos eso tiene en el aparato psicoanalítico, en el dispositivo psicoanalítico, en la transferencia. Entonces, bueno, serían los 3 puntos. Primer punto, raza como sistema racional. Bueno, lo dejé muy claro, la raza no existe. Y sin embargo, permea las relaciones entre grupos y entre sujetos. A diferencia de la categorización biológica plural de las razas, esa impostura científica, o sea, construida a lo largo del siglo XVIII, bueno, primero religiosamente siglo XVII, luego XVIII, filosóficamente, luego biológicamente siglo XIX, a diferencia de esa impostura de las razas en plural, que obviamente no es totalmente errónea, la raza en singular no se refiere a ninguna pertenencia fenotípica naturalizada, no se refiere, no es ni biológica, ni cultural, ni ontológica, es relacional. La raza no pertenece a un sujeto o a un grupo. La raza define una relación entre 2 sujetos o 2 grupos. Es una construcción social, un orden social global que surgió en la era moderna, o sea, a partir del siglo XVI, en la relación entre Europa, África y América, y luego Asia, para organizar la distribución del trabajo, la producción de riqueza y las relaciones sociales a escala mundial. O sea, a lo largo de la historia social, política, económica internacional, la raza es una relación, una relacionalidad que define 2 posiciones sistémicas de minoría, mayoría, exclusión, inclusión, desventaja, ventaja, inseguridad, estabilidad, excepcionalidad, norma, diferencia, mismidad. O sea, es una relación binaria con cuerpos gloriosos y cuerpos adjetivizados o abyectos. Y la asignación o la designación de una identidad racializada no se basa en un conjunto de criterios objetivos, o sea, procede de una inscripción de lo perceptivo, de lo que es percibido, en condiciones históricas, definidas históricamente. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en los Estados Unidos, Benjamin Franklin no consideraba que españoles, italianas, franceses, rusas y hasta suecos y suecas fueran blancos y blancas, reservando ese término únicamente a ingleses y sajones. Hay toda una tradición
de estudios sobre el blanqueamiento de los irlandeses en los Estados Unidos, porque no eran blancos, se blanquearon progresivamente y cómo precisamente desarrollando relaciones racistas para con la comunidad negra. O sea, la raza es racional, siempre es racional, con una excepción tal vez que sigue valiendo infelizmente hasta hoy en día, es el hecho de que cuerpos negros quedan más expuestos a la vulnerabilidad. O sea, eso va cambiando en función de algunos criterios, pero un cuerpo negro fenomenológicamente siempre será más expuesto a la vulnerabilidad. Ahora, bueno, hay matices, o sea que si sos un negro estadounidense en Brasil, no vas a ser considerado de la misma forma que un negro brasileño en Brasil. Y sin embargo, fenomenológicamente, cuando no estás identificado como negro estadounidense en Brasil, seguís expuesto a la vulnerabilidad. Entonces, bueno, y eso viene de una construcción histórica. Una construcción histórica, en la historia yo tengo la hipótesis de dos fuentes. Primero en la península ibérica y luego con la invasión de las Américas. O sea, en la península ibérica en el siglo XV, la raza fue una invención europea contemporánea de los reinos árabes, musulmanes y judíos, que tras una política de cristianización de judíos y musulmanes, los nuevos cristianos, a mediados del siglo XV fueron adoptados los estatutos de pureza de sangre, que prohibían el acceso a promociones sociales, alianzas matrimoniales, a todo descendiente de un antepasado converso. Y se podía remontar hasta, bueno, con la Inquisición eso fue aún más claro, hasta la séptima generación anterior, para mostrar que, qué sé yo, un sujeto que fuera condenado por heresía, eso no se debía tanto a sus actos, cuanto a su descendencia o ascendencia acá. O sea, si vos tenías un antepasado en 64 que era judío y se convirtió, vos seguías siendo considerado converso o conversa. El estatuto de converso o conversa se transmitía, la mácula, esa mancha se transmitía de generación en generación, y eso, en mi opinión, es una de las primeras ontologizaciones de la raza, naturalizaciones y ontologizaciones de la raza. Y luego, bueno, en el movimiento de expansión colonial hacia las Américas, la raza fue utilizada primero con respecto a las alianzas matrimoniales entre españoles e indígenas, pero luego para gestionar la clasificación de las poblaciones con un objetivo preciso, la distribución del trabajo. Aquí yo soy totalmente... La raza es una invención discursiva para justificar una clasificación del trabajo, una repartición del trabajo con, obviamente, las masacres de poblaciones autóctonas, la esclavización y la deportación de 12 millones de africanos y africanas, y una distribución del trabajo totalmente desigual utilizar un eufemismo, sino totalmente atroz. Justificarla, hacerla compatible con discursividades mayores que iban promocionando valores totalmente incompatibles con esa explotación de los cuerpos, valores de la religión, luego de la filosofía, del iluminismo, de la biología, de la democracia, etc. Y la raza se biologizó en los siglos XVIII y XIX, fue popularizada en el XIX con los zoológicos humanos en Europa, en las ferias internacionales, con la literatura, la prensa, los postales, el cine, etc. Y fueron desarrolladas en el XIX muchas teorías racistas, ustedes seguramente conocerán, qué sé yo, lapsus,
ese gran teorizador de la raza del 19 francés, ¿quién? Y bueno, sí, él, Renan, pero yo pensaba en, bueno, ya volverá. Eso cada día más me pasa, o sea, a veces con estudiantes. El inventor del psicoanálisis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo? Y bueno, y no me vuelve el nombre. Entonces, Gobineau, sí, acá volvió. Gobineau, que es un teorizador de racismo, de la inferioridad de las razas, etc. Y entonces esas teorizaciones fueron literalmente aplicadas en una ingeniería social de blanqueamiento de las poblaciones en las Américas, en repúblicas como Argentina, Brasil, Uruguay. Y ese darwinismo social dio a diversas leyes sobre la raza, como las leyes en los Estados Unidos de segregación, Jim Crow, separate but equal, luego el aparato jurídico de la Alemania nazi, de la Francia de Vichy, de Sudáfrica, y culminó eso en suelo europeo, con la atrocidad del genocidio judío y cigano y gitano, romani. La Shoah, el genocidio, parece constituir el retorno de lo que había reprimido fuera de las fronteras de Europa. O sea, reactualizó lo que se había creado en Europa en el siglo XV, que dio lugar a las peores crueldades en las colonias y que se reprodujo en suelo europeo. Pero eso, o sea, ya existía en las colonias, fue totalmente invisibilizado desde las metrópolis. Bueno, eso es una hipótesis que no es nada nueva. Hannah Arendt lo decía, M. Césaire lo decía, el nazismo, el sistema nazi, fue solamente de una política racial practicada en las colonias. Entonces, invención, construcción histórica y sin embargo sin historia, deshistoricizada, porque la raza funciona, tiene eficacia social precisamente en el borramiento de esa historicidad. O sea, consiste en imputar a diferentes grupos humanos una naturaleza inmutable, atemporal, innata, transmisible genológicamente. O sea, la raza es una naturalización de las relaciones sociales e históricas. Y entonces eso obviamente tiene efectos traumáticos. Hay muchos psicoanalistas brasileños que hablaron de eso. Yo citaría una psicoanalista portuguesa, afroportuguesa, Grada Quilomba, Memorias de la Plantación, es un libro muy importante en el que analiza los efectos psicológicos, psíquicos del racismo estructural cotidiano y de ese trauma específico de personas racizadas, que no es un trauma familiar, sino que contacto traumático con la barbarie violenta del mundo blanco. A menudo ignorado ese trauma por el discurso del psicoanálisis occidental. Es un trauma revivido a diario, en episodios de microagresiones o macroagresiones racistas que privan al sujeto de su apoyo social. O sea, es como si el pasado colonial invadiera de repente el presente, creando una sensación de intemporalidad. O sea, la función del racismo cotidiano es restablecer un orden colonial y hacer que el pasado nunca pudiera ser olvidado, que el sujeto sea devuelto a escenas alucinatorias del pasado que pertenecen a un presente irracional. Entonces, efectos psíquicos que se insertan dentro de una dimensión estructural del racismo. Me parece muy importante. O sea, el racismo no es una cuestión solamente individual, no es una cuestión psicológica, ideológica de un sujeto o de un grupo de sujetos racistas o de un partido político como los hay cada día más en todo el mundo hoy en día con la fascización actual del mundo entero, de toda la Europa, de países de América Latina, y incluso de países del Magreb.
Entonces, el racismo no es una cuestión individual. Más allá de esa psicologización, es una cuestión institucional. El hecho de que determinados grupos de la población, por su diferencia étnico, racial, religiosa o cultural, se encuentren constantemente sometidos a disposiciones que, sin dirigirse directamente a ellos o a ellas, afectan su vida, su educación, su empleo, su vivienda, sus relaciones con las instituciones públicas o con fuerzas del orden, de la justicia. O sea, ese racismo institucional, por ejemplo, en instituciones como la policía. Y tercer nivel del racismo, o sea, ese racismo institucional se inscribe dentro de un racismo estructural. O sea, a largo plazo, las prácticas de discriminación directa e indirecta producen una estratificación social intergeneracional en la que viene afectada vital de todos los miembros de un grupo social. Es un racismo estructural acá que me parece importante concebir como parte integrante de la estructura objetiva de las relaciones ideológicas y políticas del capitalismo. El capitalismo necesita ese racismo precisamente para perpetuar la distribución del trabajo que hablaba antes. Se trata de un proceso que a menudo se produce sin que los individuos sean conscientes de ello. El racismo estructural no se refiere aquí a la persecución intencionada de personas racizadas, víctimas, por parte de personas blancas, malintencionadas. Es la forma impersonal en la que la raza compromete la igualdad de oportunidades. No tenemos todos el mismo acceso a bienes simbólicos y materiales, y eso está regimentado precisamente por un sistema de racismo estructural. Y entonces, la contraparte del racismo estructural es la blanquitud. ¿Qué es la blanquitud? Ese término se refiere a la prevalencia de normas sociales, culturales y políticas blancas a las que se enfrentan las minorías etnorraciales. O sea, el racismo estructural constituye, al mismo tiempo que constituye identidades minorizadas, constituye una identidad blanca, pero invisibilizada. Como tal, porque definida como universal, como punto cero de la identidad. Son los otros, les otros, que son marcados. La identidad blanca no está marcada. O sea, les otros son diferentes, marcados por un rasgo que les excluye de las recompensas socioeconómicas y simbólicas asociadas a la blanquitud. O sea que al igual que el sujeto racizado, el sujeto blanco es un producto del racismo. Y el privilegio blanco, que fue una noción acuñada por sociología estadounidense primero, pero bueno, mucho más desarrollada, se refiere a esa ventaja transgeneracional de ser percibido o percibida y categorizado o categorizada como blanco, blanca. Y muchos sujetos blancos ignoran la legitimidad que les toca automáticamente en cualquier contexto de vida. O sea, no es necesariamente una posición intencional. Y me gusta esta definición por un filósofo francés que se llama Pierre Tavernier, que dice, ser blanco significa no tener que preguntarse qué es ser blanco. No tener, a diferencia de los negros, los árabes y otros no blancos, que cuestionarse sobre sí mismo, sobre su identidad y sobre su lugar en la sociedad, porque ese lugar es, en cierto modo, evidente. Y eso, me parece, tiene consecuencias analíticas. Yo hago esa pregunta, ¿será el diván blanco? ¿Será blanco el diván? O sea, ¿no acabará la teorización analítica al apostar por la universalidad de sus herramientas? ¿No acabará generalizando una blanquitud hegemónica acá? Me parece urgente desconstruir la blanquitud que a veces puede operar en la teoría analítica cuando va promoviendo cierta neutralidad ontológica
del analista, perdón, o del analista, la creencia en el universalismo sitúa en su centro la blanquitud como una posición neutral con vocación universal. Y eso se repite en la teorización analítica y, infelizmente, muchas veces en las prácticas analíticas. O sea, yo defino la blanquitud obviamente no es una cuestión fenotípica, ya lo dijimos, ser blanco, blanca, ser racizado, racizada es una cuestión relacional. O sea, un sujeto blanco de Brasil no sería blanco en Europa, no sería considerado como blanco en Europa, es un sudaca, como se dice de forma tan armoniosa. Entonces, la blanquitud yo la defino como posición enunciativa, como posición discursiva. Es una posición en el discurso. La blanquitud sería esa operación discursiva que procede a eliminar cualquier otra discursividad que no obedezca a su ideal de universalismo. O sea, es una posición discursiva en la que el sujeto se afirma como garante moral de un orden universalista y así acaba ocultando todas las desventuras a las que se enfrenten los sujetos racizados. Es otra vez la cuestión de la subalternización. ¿Quién puede hablar? ¿Cómo la gente puede representarse, decirse dentro de una gramática blanca hegemónica que no deja lugares discursivos para decirse acá? Precisamente porque cuando se escapa a esa posición universal o universalizadora, se considera que el discurso no puede ser obvio, o sea, que es un discurso que es erróneo, que es un discurso que no puede ser mantenido. Entonces, yo, voy a pasar bastante rápidamente. Pensaba que la blanquitud también tenía efectos sobre lo que llamo de melancolía de raza. Lo hablaremos después, si ustedes quieren, pero tiene efectos precisamente en la práctica de análisis, en el sentido de que analizar, concientizar ese sistema de la blanquitud, desconstruirlo, desnaturalizarlo, permite, en mi opinión, una cierta fluidez psíquica. O sea, las relaciones sociales de poder, las de la raza, precisamente acá, nos van posicionando, nos van asignando identidades. Sos eso, tenés que ser eso. O sea, son asignaciones, designaciones. Esas designaciones sociales tienen efectos psíquicos y efectos de necesidad, o sea, de necesidad psíquica. El síntoma en psicoanálisis es precisamente la necesidad, o sea, una repetición necesaria sin el sujeto, que acontece en el sujeto, pero sin el sujeto. Y el hecho de siempre quedarse en la misma posición imaginaria e ir repitiendo algo de forma necesaria. A mí me parece que un trabajo sobre eso implica pasar de la necesidad a la contingencia. O sea, que se podría ocupar otro lugar psíquicamente, en relación con esas designaciones, asignaciones de raza. Voy a dar un ejemplo, es Frantz Fanon, que hablaba de eso. Hablaba, en Piel negra, máscaras blancas, hablaba del ejemplo de un sujeto negro que soñaba que era blanco. Y Frantz Fanon escribe lo siguiente: lo que aparece entonces es la necesidad de una acción pareja sobre el individuo y sobre el grupo. Dicho de otra manera, el negro no debe volver a encontrarse ante ese dilema, blanquearse o desaparecer. Necesidad social con efectos de necesidad psíquica, sino que debe poder tomar conciencia de una posibilidad de existir. Dicho aún de otra manera, si la sociedad le plantea dificultades a causa de su color, si yo constato en sus sueños la expresión de un deseo inconsciente de cambiar de color, mi objetivo no será disuadirlo, aconsejándole guardar las distancias. Obviamente, por más que seamos politizados, los psicoanalistas no estamos haciendo política directamente en el consultorio y diciéndole obviamente, en la práctica del psicoanálisis no se trata de dirigir la conducta de alguien y de decirle anda a hacer la revolución no, obviamente.
O sea, mi objetivo no será disuadirlo, aconsejándole guardar las distancias. Mi objetivo, por el contrario, será, una vez aclarados los móviles, ponerle en disposición de elegir. Elegir la acción o la pasividad frente a la verdadera fuente de los conflictos, es decir, frente a las estructuras sociales. La posibilidad de elegir es precisamente lo que yo nombré acá, el hecho de pasar de la necesidad a la contingencia. Posibilidad de elegir, qué sé yo, rebelarse, de elegir revoltarse, de elegir luchar, de elegir conformarse con el sistema, de elegir negar la existencia del sistema, de elegir cualquier opción subjetiva, ¿vale? Por más que yo, psicoanalista, a mí no me guste, pero que sea la opción subjetiva del analizante o de la analizante, que la pueda elegir. Pero que la pueda elegir a partir de una posición de sujeto, o sea, y no de alguien que está asignado a una posición. Y eso me parece muy importante. O sea, yo voy, concebiendo que el sujeto del inconsciente que va fundamentando una posición subjetiva en el analizante o la analizante, va de la mano con el agente social, o sea, sujeto del inconsciente y agentividad, agencia, agency social. Entonces, bueno, eso era con respecto a la raza de forma general y el racismo estructural, la blanquitud. Ahora, un psicoanálisis que tome en cuenta esa cuestión de la raza es un psicoanálisis que sitúe su enunciación. Y en eso me parece que el aporte de epistemologías feministas antirracistas es muy importante. O sea, como cualquier sujeto de enunciación, él o la analista escucha y habla desde una posición que no es meramente teórica, doctrinal, epistémica, sino sobre todo social y política. Y por eso parece importante, confrontar eso con epistemologías feministas. Primero, las epistemologías del posicionamiento, que de nuevo van recorriendo a la figura del subalterno o subalterna introducida por Gramsci. El subalterno, subalterna, otra definición, es aquel, por ejemplo, aquel obrero o obrera que desarrolla una pericia de la explotación en la fábrica que queda inaccesible a los patrones, precisamente por su posición dominada. De la misma forma que las mujeres en sociedades patriarcales desarrollan sobre la explotación de su cuerpo de trabajo mucho más justa que la que sería desarrollada por hombres en el sentido, qué sé yo, en el sentido, por ejemplo, de reconocimiento del trabajo de reproducción. O sea, ustedes saben que el trabajo de producción, que es en la sociedad, que es un trabajo fuera del hogar, depende, para ser mantenido, de todo un trabajo de reproducción, un trabajo dentro de tareas domésticas y de cuidado de los miembros del hogar. Y ese trabajo de reproducción es un trabajo sin salario. Y las mujeres son mucho mejor posicionadas para hablar de eso, de que los hombres, vamos a decir, estaban, todavía siguen en muchos ámbitos dentro de una sociedad patriarcal. Y entonces, varias autoras afrofeministas hablaron de esas epistemologías del posicionamiento, afrofeministas como, estadounidenses, como, Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, etc., pero también del sur global, que me parece muy importante, de Brasil. Lélia González, Marcia Lima, Neuza Santos Souza, Vilma Piedade, Conceição Evaristo, Cida Bento, de otros países de América Latina, Ochi Curiel, de Colombia, Mara Viveros Bicha, Yuderquis Espinosa, etc. Fueron hablando del conocimiento producido en las márgenes por las mujeres negras, conocimiento que escapa a esa ubris del punto cero, como diría Castro Gómez, ubris del punto cero, o sea, que escaparía a un punto de vista desde arriba, que escaparía a lo que
unas estadounidenses como Sandra Harding y Donna Haraway llamaban God trick, el truco divino siendo ese posicionamiento de Dios que lo ve todo, pero que no está visto, que no está situado. Es la suma de todos los puntos de vista, pero no está situado y nadie lo ve. Entonces hay que escapar a ese God's trick, a ese posicionamiento del truco divino, porque el sujeto del posicionamiento es incorporado, visible, inscrito en la historia, poco diferente de los objetos de conocimiento socialmente constituidos. Es múltiple, es heterogéneo, es contradictorio y es desencializado. Y entonces, bueno, epistemologías del posicionamiento feministas que van favoreciendo los enfoques desde los márgenes, y me parece que eso podría inspira mucho a los psicoanalistas, porque tiene muchas semejanzas con la pluralidad de voces de los analizantes, que situación desde su singularidad. Y por otro lado, otra epistemología que me parece muy interesante, que podría, bueno, tener mucha influencia sobre el psicoanálisis, con la que voy elaborando yo, es la epistemología de la ignorancia. Es una epistemología desarrollada por un filósofo jamaicano, estadounidense, afroestadounidense, que se llama Charles Mills, y que escribió un libro, me parece muy importante, que se llama El contrato racial. Va retomando toda la tradición histórica, bueno, filosófica europea del contrato social. Ustedes saben, del siglo XVII, XVIII, contrato social, o sea, el hecho de pasar de un estado de naturaleza a un estado civil, social, implica que miembros del contrato firmen un contrato, bueno, que los miembros de la sociedad del estado de naturaleza firmen un contrato para renunciar a su agresividad unos contra los otros, lo dejo al masculino. Y van a ver por qué. Y entonces, bueno, vayan otorgando el soberano a gestionar ese espacio civil. Lo que pasa es que, bueno, ese contrato, como lo dijo una feminista estadounidense, Carol Bateman, es un contrato sexual, porque la mitad de la humanidad fue excluida de ese contrato. Las mujeres son objetos del contrato, pero no son sujetos del contrato. Y de la misma forma, Charles Mills va diciendo que es un contrato racial. O sea, que es un contrato que fue firmado entre los miembros de un subgrupo de humanos designados como blancos, es decir, personas de pleno derecho, para clasificar el grupo restante de humanos como subpersonas de condición moral inferior. Obviamente en la era de la colonización, de la esclavitud, pero que sigue teniendo efectos hoy en día. O sea, en ese caso, las normas morales y jurídicas que rigen normalmente el comportamiento de los blancos en sus relaciones entre sí, no se aplican a las relaciones con los no blancos. Y se desarrolla acá una epistemología de la ignorancia, es decir, una epistemología que implica disfunciones cognitivas localizadas y globales, que implica distorsiones, autoengaños, malentendidos. O sea, una economía cognitiva psíquicamente necesaria para la conquista, para la colonización, para el sometimiento, las masacres, los genocidios, un no conocimiento epistemológico que también implica una psicología moral racializada y una dificultad real para que los blancos reconozcan ciertos comportamientos como racistas. Y ese no conocimiento no es accidental, es efectivo, es productivo, al igual que los procesos del inconsciente. Los procesos del inconsciente no son apenas lo que escapa a la conciencia, son lo que se opone activamente al ser consciente. Entonces, bueno, ese desconocimiento se basa en representaciones necesarias para que la memoria se redima de las atrocidades cometidas contra los indígenas, contra los negros, contra las poblaciones colonizadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el mito del salvaje sin Estado, de tierras sin
sin habitantes, de tierras vacías, de una nación indígena, de cazadores, y sin embargo cuya agricultura en realidad salvó a los colonos, a los migrantes del Mayflower. Y esta epistemología de la ignorancia permite a los blancos prescindir de cualquier necesidad de justicia retrospectiva. Hoy en día, bueno, se manifiesta en muchas formas de desmentida del racismo, la epistemología de la ignorancia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, es el ejemplo de lo que se llama el color blindness, la indiferencia al color. Hay muchas personas que van diciendo, yo no soy racista porque no veo el color. Me deja indiferente, o sea, soy indiferente. I'm colorblind, colorblindness. Y bueno, postura adoptada pretendidamente para luchar contra el racismo, y con esa posición, que es una posición de epistemología de la ignorancia, con esa posición de decir, yo no veo el color, para mí es igual, para mí no sos negro, para mí las personas son iguales, etc. Es una forma de hacer desaparecer la construcción histórica de la línea de color que durante siglos distinguió a sujetos blancos de los no blancos, y de hacer desaparecer con ella cualquier intento de establecer medidas de reparación de las desigualdades del pasado, medidas de justicia retrospectiva, de corrección histórica del privilegio blanco. O sea que esa ideología opera como una ignorancia efectiva, una anulación retrospectiva de la raza, como si hoy en día las relaciones entre sujetos escaparan totalmente a esa historia, como si esa historia no hubiera pasado. Y obviamente es una forma de mantener incuestionable la hegemonía blanca. O sea, yo puedo decir, yo no veo el color porque no estoy concernido, porque en mi día a día, en la calle, no me afecta. Pero que si, qué sé yo, un adolescente negro, que de repente me pongo a correr en la calle, yo no tengo más remedio de que ver el color, porque si no lo veo, los 3 policías que están en la esquina de la calle lo ven y me van a cargar a patadas. Así que, bueno, el no veo el color es una generalización de un punto de vista privilegiado, blanco, al que no le afecta el color. Y obviamente, bueno, no estoy esencializando, obviamente que el color es una construcción social, sin embargo tiene efectos, y efectos reales. Y no puedo permitirme, a partir de una posición blanca hegemónica, decir que no existen, porque no los veo yo. Es otra forma de imponer punto de vista acá. Entonces, analizar cómo esa epistemología de la ignorancia va teniendo efectos sobre el dispositivo clínico del psicoanálisis y el dispositivo teórico. O sea, cuando hay psicoanalistas que le van diciendo yo pienso en un analizante que me habló de psicoanalista anterior, es una mujer negra muy comprometida en acciones antirracistas, que iba hablando mucho de racismo. Y bueno, seamos generosos o generosas acá. Digamos que el psicoanalista la quiso descentrar, hacer que hablara de otra cosa, y no solamente en un discurso repetitivo que siempre tocaba las mismas cosas. Pero al considerar eso, al considerar que hablar de racismo es una forma de evitar de hablar de lo más esencial, que sería papá, mamá, Edipo y yo, es una forma de desescuchar, de considerar que esas cosas de racismo no existen. O sea, y le fue respondiendo, cuando ella hablaba de racismo, un día tomó la palabra, una de las pocas veces en las que tomó la palabra, y le dijo, pero usted sabe que existe también un racismo antiblanco, ¿no? Y eso fue algo absolutamente espeluznante, porque obviamente que no existe racismo antiblanco, o sea, existe prejuicio contra personas consideradas como blancas, pero racismo cuanto sistema, con relaciones de poder, con lo bastante personas ocupando posiciones de poder antiblanco, obviamente que no existe. Y es una forma de negar totalmente la experiencia de esta analizante a partir de una epistemología de la ignorancia acá. Entonces, bueno, y eso
me parece, va vinculado con esa fantasía de la neutralidad del analista o de la analista. Neutralidad que llamo yo de neutralidad malévola. O sea, porque hay ese sintagma de la neutralidad benevolente. La neutralidad, en realidad, bueno, fue... La palabra en alemán es Indifferenz, no es neutralidad. Fue traducida por Strachey como neutralidad, pero se refiere, en análisis, la neutralidad, se refiere a lo que se llama también atención fluctuante o flotante, es decir, quedar neutro, neutra, ante cada significante desarrollado por el analizante o la analizante. O sea, no dar más importancia a ese significante que a ese otro significante, escucharlo todo de una forma igual. O sea, distanciamiento, obviamente, también de los propios valores morales, religiosos, sociales, etc. Y en un psicoanalista austríaco-estadounidense, Bergler, acuñó ese sintagma de neutralidad benevolente. Bueno, cada día que hay benevolente hay que preguntarse de forma sospechosa. O sea, benevolente, ¿qué está tapando acá? Neutralidad, o sea, detrás de la neutralidad, ¿qué horror de conflictos debe de haber si se habla de neutralidad? Entonces, y bueno, Bergler, que acuñó esa expresión de neutralidad benevolente, y para darles un ejemplo de la benevolencia de Bergler, les voy a leer un extracto de un texto de Bergler. Dice lo siguiente: yo no tengo prejuicios contra los homosexuales. En mi opinión, son personas enfermas que necesitan ayuda médica. Sin embargo, aunque no tenga prejuicios, diría que los homosexuales son en general personas antipáticas, sea cual sea su talante, educado o desagradable. Su fachada es una mezcla de superficialidad, arrogancia, agresividad y lloriqueo. Como todos los masoquistas psíquicos son serviles cuando se enfrentan a una persona más fuerte, despiadados cuando están en el poder, sin escrúpulos cuando se trata de pisotear a una persona más débil. Neutralidad benevolente, ¿no? Bueno, entonces, neutralidad. Me parece muy importante ir reflexionando sobre esa noción de neutralidad en psicoanálisis. ¿Para quiénes sirve? O sea, y esa forma de despolitización del psicoanálisis a partir de esa noción de la neutralidad. Fue Ernest Jones, que en los años 30 reivindicó una postura de neutralidad del psicoanálisis frente a la Alemania nazi, para garantizar la supervivencia del psicoanálisis como disciplina. O sea, despolitizó totalmente el psicoanálisis y, o sea, vinculó neutralidad con no posición política. El mismo Jones, que consideraba que gays y lesbianas no podían tener acceso a la posición de psicoanalistas porque no tenían, o sea, fue la regla no hablada del funcionamiento de la IPA, que continúa la IPA, la Institución de Psicoanálisis Internacional, que continúa valiendo en algunas escuelas, de que gays y lesbianas no pueden ser psicoanalistas porque no tienen el Edipo resuelto. Sin hablar, obviamente, de los horrores escritos en nombre del psicoanálisis sobre personas trans. Un posicionamiento social, político, bueno, que hace que el psicoanálisis es siempre político. ¿Es político rancio o político emancipador? En los mejores de los efectos, de las condiciones, vamos a decir, porque tiene efectos el psicoanálisis, son efectos de normatividad, de llamado a la orden, a partir de una posición no analizada, que está llena de representaciones políticamente, socialmente construidas sobre el género, la sexualidad, la raza, o tiene efectos, en los mejores de los casos, emancipadores. Pero para que tenga efectos emancipadores, bueno, precisamente se tiene que repensar esa neutralidad del analista.
Entonces, y el último punto, un psicoanálisis interseccional. ¿Me queda tiempo o paro acá o qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Sigo? Bueno, sigo. Entonces, bueno, interseccionalidad. Voy a intentar cerrar. Interseccionalidad es un concepto desarrollado, entre muchas otras, por una estadounidense que se llama Kimberly Crenshaw, que iba hablando de la vulnerabilidad de las mujeres negras ante las agresiones, las violaciones, demostrando que el feminismo solo o el antirracismo solo no conseguían abordar la combinación de raza y género que produce esa vulnerabilidad particular de las mujeres negras. Entonces, la interseccionalidad pretende tener en cuenta las diferentes experiencias de dominación en términos de género, clase, raza, sexualidad, edad, nacionalidad, religión, validez, pero considerándolas como relaciones y no como categorías. O sea, como les dije, con respecto a la raza, pero eso vale con todas esas nociones, el género, la sexualidad, la raza, la clase no son categorías que pertenezcan a un sujeto, son relaciones. Y la idea de la interseccionalidad es que una relación de género va siendo reconfigurada por una relación de sexualidad, que va siendo reconfigurada por una relación de raza, que va siendo reconfigurada por una relación de clase en el aquí y ahora de este contexto particular. O sea, que no son, porque hay mucha gente gente bastante conservadora que se opone a la interseccionalidad diciendo, bueno, es una acumulación de victimizaciones, o sea, si sos una mujer tenés tantos puntos, si sos una mujer negra, más puntos, una mujer negra trans, aún más puntos. Eso es una concepción aditiva, adicional de la interseccionalidad que es totalmente errónea, totalmente tonta, o sea, no entendieron nada a la interseccionalidad. La interseccionalidad, en la verdad, es una consubstancialidad, o sea, el hecho de que yo, situada en este tipo de relación de poder de género, tengo mi posición reconfigurada por una relación de poder de raza que va siendo reconfigurada por una relación de poder de clase o de... Les voy a dar un ejemplo que va mostrando que no es una cuestión de adictividad, de sumar las victimizaciones. Un ejemplo que, muy actual. Un joven racizado, vamos a decir un joven magrebí o un joven negro en Francia, pero eso puede acontecer en cualquier país de Europa y también fuera de Europa. Un joven racizado está más expuesto a la vulnerabilidad y va a tener, no quiero ser determinista, pero se expone a más riesgos de maltrato por la policía que una joven racizada. O sea, mientras en términos de relaciones de género está en una posición privilegiada como hombre, en términos de relaciones sociales, de acceso al trabajo, está en una posición privilegiada porque es joven. O sea, el mercado del empleo le favorece. Sin embargo, cuando se combina su posición de género con su posición de edad, con su posición de raza, acaba siendo más vulnerabilizado. Es eso la interseccionalidad. No es una acumulación de beneficios. ¿Me escuchan? Sí, es una reconfiguración de cada relación por otras relaciones. Y entonces, eso me parece muy interesante para el psicoanálisis. Una forma de entenderlo, yo me basé mucho en lo queer decolonial para entenderlo, o sea, un desarrollo totalmente interseccional de teorías queer a partir de contextos descoloniales. Me refiero aquí sobre todo al pensamiento latinoamericano, pero me parece que hay un queer decolonial, un feminismo decolonial acá en Canario, y bastante importante, ¿no? Y que me parece muy... O sea, ¿qué sería el pensamiento del feminismo a partir de posiciones que no son posiciones hegemónicas de mujeres blancas,
sino posiciones otras. Pueden ser mujeres trans, pero pueden ser también a partir de un contexto decolonial, mujeres racizadas, mujeres indígenas, mujeres musulmanas, mujeres judías, mujeres... Bueno, algo que escape a una versión hegemónica del feminismo, bueno, de un cierto feminismo, un feminismo pluralizado. Bueno, hay la misma cosa con respecto a lo queer, que es un queer. Lo queer decolonial es una reflexión sobre la frontera y sobre el habitar la frontera. El hecho de que somos seres de frontera y que hay una forma de habitar la frontera. Eso está muy bien mostrado por una autora que me gusta mucho, que se llama Gloria Anzaldúa. No sé si ustedes escucharon hablar de ella, que tematizó en un libro que se llama Borderland, la frontera, un libro bilingüe. Tematizó ese pensamiento fronterizo, el border thinking. Gloria Anzaldúa era chicana, o sea, mexicana estadounidense, indígena, mujer racizada, lesbiana, excluida de cualquier forma de identidad, y se instaló en la frontera. Y allá intentó establecer una nueva cultura mestiza, un nuevo lenguaje hibridizado, el Spanglish, poético y teórico a la vez. Y destaca el modo en que la creación de una nueva lengua híbrida le permite volver explícitas las realidades interseccionales de la frontera y de la colonialidad. En su esencia, la frontera es ante todo la herida abierta acá entre México y los Estados Unidos, bueno, cada día más actual con el Golfo de, ¿cómo se llama? ¿El Golfo de América? No, ¿cómo se llama? No sé cómo lo llama, el Golfo de América lo quiere llamar hoy Trump. ¿Cómo? No, es el Golfo de México, que Trump lo quiere renombrar, o sea, llamar Golfo de América o algo así. Bueno, frontera como territorio de migrantes, que en la verdad históricamente no eran migrantes, porque fue un territorio invadido por los Estados Unidos, y frontera como también frontera psíquica, sexual, espiritual, lugar del no lugar, que permite desarrollar una verdadera extrañeza hacia uno o una misma. Y ese pensamiento queer de la frontera me parece muy importante porque va mostrando que queer va viajando, o sea, la palabra queer ha sido objeto de numerosos intentos de traducción. Queer, C-U-I-R, jotería, putedad, lo marica, teoría torcida. Y lo queer latino pretende comprender los cuerpos en su contexto, en el contexto de estados de América Latina, y muestra que la colonialidad del sexo consiste en códigos estrictos de heterosexualidad obligatoria. O sea, y eso me parece muy interesante con respecto a la interseccionalidad, es ver que cuestiones de exclusiones heterocéntricas, ciscéntricas, de cuerpos disidentes, son ante todo cuestiones coloniales. Lo decolonial es precisamente, lo queer decolonial no es solamente una cuestión de sexualidad, de género, es una cuestión de imposición histórica a partir de las invasiones españolas, portuguesas y otras, de códigos cristianos primero, que impusieron una traducción de prácticas, de configuraciones de género y sexualidad, una traducción de esas prácticas en términos dominantes que excluían esos cuerpos, luego considerados como disidentes, todos nombrados con... eso destaca, por ejemplo, en Bernardino de Sahagún hizo un códice, el Códice Florentino, donde mostró, donde tradujo pictogramas mexicas en
en transcripción del náhuatl y luego tradujo esa transcripción del náhuatl al castellano. Y esa doble traducción hacía que eso era en el siglo XVI, toda posición disidente de sexualidad, de género, fuera traducida por la palabra en castellano pecado nefando. O sea, exclusión de diversidades sexuales de género a partir de una posición obviamente de colonización. Las cosas son totalmente interseccionalizadas acá. Y es exactamente lo que resgata Gloria Anzaldúa cuando intenta escribir inventando una lengua nueva, es Spanglish, que es una mezcla del inglés estándar, del inglés popular y de jerga, del español estándar, del español mexicano estándar, del dialecto español del norte de México y de otra lengua que se llama el pachuco o caló, que es un lenguaje secreto acá. Y va reflexionando precisamente eso. Lo voy desarrollando porque me parece re importante en términos de esa cuestión, ¿quién puede hablar? ¿En qué idioma? En el psicoanálisis. Y cómo Gloria Anzaldúa fue inventando su propio idioma, que le permitió escapar a la subalternización, cómo la fue inventando a partir de una escritura muy particular, mezclando todos esos idiomas. Y ella escribe, bueno, fue desarrollando mucha reflexión sobre las lenguas, fue diciendo que, por ejemplo, escribiendo, el anglo con cara de inocente nos arrancó la lengua. Wild tongues can't be tamed, they can only be cut out. Deslenguadas somos los del español deficiente. We are your linguistic nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestizaje. The subjects of your burla, because we speak with tongues of fire. Bueno, y estuvo inventando una lengua literaria nueva que ella llama de reinvención alucinatoria de la lengua a través de un viaje, a través del cuerpo, a través de una revalorización de las imágenes mexicas muy importantes acá, que le permitieron acceder a una forma de figurabilidad de aquello que escapaba a la lengua hegemónica. Y eso me parece muy interesante en términos analíticos, precisamente porque es una revalorización de lo imaginario. Ustedes saben, en las categorías lacanianas hay lo imaginario, lo simbólico, lo real. Lo imaginario está despreciado muchas veces, diciendo que, bueno, en una concepción muy occidental de la oposición entre imágenes y lenguaje. Acá lo imaginario lo que permite es escapar a un simbólico hegemónico, porque el simbólico, lo simbólico, es una construcción historicizada. O sea, en mi concepción, lo simbólico no son estructuras atemporales, eternitarias, universales. Son normas sociales que fueron sedimentadas, cuya contingencia fue descartada. Y entonces, ese imaginario, a través de esa invención de una nueva lengua de Gloria Anzaldúa, le permite acceder a una figurabilidad que yo la llamo esa figurabilidad una imaginarización de lo real, una forma de escapar a la prisión de lo simbólico, del orden simbólico y de lo simbólico, accediendo a un pedazo de real imaginarizado que permite una posición subjetiva particular acá. Y eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, me parece que después lo hablamos si ustedes quieren, porque quería mostrar cómo eso interviene en la sesión analítica, esa interseccionalidad, esa forma de escuchar las diferentes relaciones sociales de poder. Bueno, voy a dar un ejemplo. Escuchar siempre la otra pregunta. Ejemplo a partir de esta formulación por una socióloga que se llama Mari Matsuda. Ella define la interseccionalidad así: trato de entender la interconexión de todas las formas de subordinación a través de un método que llamo hacer la otra pregunta.
Cuando veo algo que parece racista, pregunto, ¿dónde está el patriarcado ahí? Cuando veo algo que parece sexista, pregunto, ¿dónde está el heterosexismo ahí? Cuando veo algo que parece homofóbico, pregunto, ¿dónde están los intereses de clase ahí? Es eso que define una escucha analítica interseccional. Ejemplo, Max Belken, un analista estadounidense de origen europeo que recibe a Ana, una chicana, o sea, mexicana estadounidense. Max Belkin es abiertamente un analista gay. Ella le hace ese comentario durante una sesión, le dice a Max Belkin, usted me recuerda a, no sé cómo se llama, otro nombre que Kevin Spacey. Kevin Spacey, ese actor gay que tiene apariencia de heterosexual. Usted me recuerda a Kevin Spacey, un gay con apariencia de heterosexual. Y Max Belkin, en vez, la escucha interseccional aquí, que me parece interesante, es que en vez de escuchar que ella se refería a cuestiones de relaciones sociales de sexualidad, un hombre gay con apariencia de heterosexual, que quiere decir que menos expuesto a la vulnerabilidad, él escogió escuchar ese comentario como algo que concernía una fantasía sobre su privilegio de hombre y su privilegio de blanco. O sea, escuchar en términos de relaciones sociales de género y de raza algo que fue planteado en términos de relaciones sociales de sexualidad. Eso define una escucha interseccional que permite, bueno, precisamente pillar cosas que no hubieran sido escuchadas si la interseccionalidad no fuera introducida acá. Entonces, para concluir, empecé con la cuestión de la subalternidad. ¿Quién puede hablar? Bueno, terminaré con la cuestión de la situación. ¿De dónde hablo? ¿Dónde se sitúa mi voz? Acá, precisamente para desarrollar todo ese discurso. ¿Y cuál es mi lugar de habla? Yo he sido designado como hombre por otros, pero elijo identificarme con una masculinidad, pero no binaria, en una relación personal, queer y minoritaria con el género, con la sexualidad. No reconozco orientación sexual más allá de las relaciones en las que se produce. Mi posición de clase como académico, como psicoanalista, me da unas ventajas materiales y simbólicas inusuales. Pertenezco a la clase media. Hablo desde esta posición de clase media en Francia. Además, mi racialización ha sido, sigue estando definida por una relación que no es la misma en los distintos países en los que viví. Yo nací y crecí en Marruecos, aunque tenga esa apariencia de polaco total, viví 18 años en Marruecos y estuve en una escuela francesa. Fui francés en Marruecos y descubrí que era magrebí cuando llegué a Francia. Y ese síntoma de extranjero en relación con cualquier grupo federado en torno a la unidad se refleja en mi condición de híbrido, porque soy judío por filiación materna, árabe y musulmano por filiación paterna y ateo por filiación propia. Y esta posición de menos uno que creo ocupar en mi relación con los lugares de identidad se ha repetido también en mi formación multidisciplinar, filosofía, psicoanálisis, literatura, como tránsfuga de esos campos. Y cruzar una frontera nacional cuando tenía 18 años fue bastante extraño, porque llegaba en un país que pensaba conocer totalmente, de forma literaria, por los libros, pero que me fue totalmente desconocido. O sea, y por mucho que fingiera que la cultura francesa era mía, porque venía de un colegio francés, hablaba francés, mejor que los franceses, era extranjero, administrativamente, afectivamente, racialmente. Y mientras que en Marruecos me percibían como blanco, en Francia me di cuenta que definitivamente no era blanco, era magrebí.
o sea, ciudadano de una antigua colonia del Imperio Republicano Universal. Y contra esa dualidad marroquí-francesa, yo busqué una cultura múltiple, un poliglotismo conjurador. Tenía que cruzar la frontera sin que me pararan en las fronteras lingüísticas, y la solución fue adoptar residencia en varios países. Bueno, primero en España, hace mucho tiempo, luego en Reino Unido antes, y luego, sobre todo, lo que más tuvo un efecto absolutamente radical sobre mi concepción del mundo, del psicoanálisis, fue Brasil, en el que viví, y Argentina. Y si bien ahora soy un nacional éxtimo en Francia, en América Latina me descubrí como extranjero íntimo. Y residir en varios países me familiarizó con diferentes posiciones de raza, precisamente de racialización. Blanco en Marruecos, árabe, magrebí en Francia, y en Brasil de nuevo me descubrí blanco, porque las relaciones sociales de raza son diferentes allá, y allá soy blanco. En Argentina, de nuevo ya no era blanco. Ahí viene el morocho, el turco. Y bueno, sin embargo, soy y me considero africano. O sea, parte de una historia que es diferente de la de Brasil, de la de Argentina, pero también de la de Europa. Una historia del sur global que me desidentifica de la blanquitud. Y hablo desde este lugar, precisamente. Por eso, todo mi enfoque sobre la colonialidad en el psicoanálisis puede aparecer como una racionalización de mi novela familiar o de mi novela política acá. O sea, situar mi discurso acá significa subrayar que todas esas elaboraciones que ustedes han estado soportando durante esa hora tienen origen en mi propia teoría sexual infantil, que es muy provinciana, que no es el universo, y por lo tanto, por favor, no le den tanto crédito a todo lo que les conté hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también por esta fascinante conferencia con este final además inesperado. Abrimos como siempre el turno de preguntas para quien quiera plantearle lo que desea la persona conferenciante. Espera, para que te oigamos todos. Sí, sí. Te doy el micro. Si todo lo que estaba comentando es un constructo desde la blanquitud, ¿cómo podemos deconstruir todo o parte de esto? De todo lo que estás hablando de la raza, que eso no existe, tal, que será un constructo de grupo humano o institucional. ¿Cómo podemos hacer frente a todo eso, empezar a deconstruirlo? O sea, si bien entendí, si todo eso es una construcción desde la blanquitud, ¿cómo desconstruir todo eso? Exacto. Escuchando otras voces, escuchando voces del sur global, escuchando otros posicionamientos, leyendo otras autoras que no sean solamente autores y autoras de Europa o de los Estados Unidos, del norte global. O sea, intentando hacer una decolonización del saber, o sea, más allá de la colonialidad del saber, esa idea de que el único saber válido tiene que venir del norte global. Me parece eso. Y escuchar las experiencias de gente, incluso en Europa, obviamente, las experiencias de gente que no está considerada como blanca. ¿De qué van hablando? ¿Cómo se posicionan? ¿Cómo esas experiencias van siendo desmentidas, invisibilizadas? O sea, intentar descentrarse. Y me parece muy importante. Bueno, claro, ese descentrarse nunca es total. O sea, el filósofo francés del que hablaba Pierre Tauvagnan hablaba de una posición de traidor o traidora blanco o blanca. Es precisamente el traidor blanco, la traidora blanca, es la persona que visibiliza cómo se
se sitúa dentro de relaciones sociales de raza. O sea, ¿qué posición tiene? Que no es decidida, no es intencional, no es voluntaria, pero al mismo tiempo es una posición que le otorga un cierto privilegio. Y bueno, visibilizar eso y ir denunciando que cuando estoy privilegiado en esa posición, hay gente que está siendo dominada en otras posiciones. Y decía Pierre Tauvagnan, una cosa muy interesante es que, bueno, mientras esté hablando, mientras esté denunciando todo eso en una tribuna, está bien, está saliendo de esa posición. Pero una vez que se calla la persona considerada como blanca y vuelve a salir en la calle, vuelve a disfrutar los privilegios blancos. O sea, que vuelve a pasar por lo que es percibida, o sea, un sujeto blanco, y que nunca estará expuesto a la misma vulnerabilidad, por más que denuncie todo eso, que un sujeto que es percibido como no blanco. Pero bueno, entonces eso, o sea, variar nuestras referencias, salir un poco de la vieja Europa, o sea, me parece importante. Hola. Sí, bien, sí. Bueno, sí, se ve bien. Es que me oigo el eco y me noto raro. Yo creo que por los altavoces, ¿no? Que me oigo como hablar y como que... está muy alto, ¿no? Es que lo noto raro, como que retumba. Yo creo que nunca hemos oído así, sí. Bueno, Tami, gracias por la conferencia y demás. Bueno, yo te quería hacer una pregunta un poquito técnica, pero bueno, son cosas que llevo trabajando ya hace tiempo. Y bueno, va sobre el concepto de retroactividad. Creo que lo has tocado para mí varias veces, lo has aludido. Bueno, digamos, podemos hablar desde Freud, Lacan y demás. Y creo que es sobre todo por el tema de que lo reprimido o aquello que es excluido siempre tiende a circular, tiende a retornar de nuevo, sea de una forma, sea de otra. Digamos que siempre es ese objeto A que queda excluido. No quiero ponerme tampoco muy técnico ahora, no es el momento ni el lugar, pero creo que con esta cuestión de la raza siempre pues queda como un lugar solapado que tiende a romper, tiende a abrirse siempre a otros lugares y al fin y al cabo en el análisis pues no quedará, creo que yo, de otra que siempre tener en cuenta aquello que va surgiendo una y otra vez. Digamos que el análisis nunca tiende a cerrarse del todo, yo creo que eso también es lo importante. Siempre hay nuevas perspectivas, siempre hay nuevos lugares que abordar, pero sobre todo es esta tarea del presente que siempre está como desajustado, ¿no? Siempre tiende como un espectro a volver otra vez, una y otra vez, a avisarnos sobre aquello que está desajustado, aquello que está reprimido y retorna. Digamos que eso es lo que he podido ver en tu conferencia. Siento ponerme tan técnico, pero es que lo vi como muy claro. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, re interesante lo que decís porque, porque es una escucha analítica en el sentido de que, bueno, me estoy escuchando a través de tu oreja y de tu escucha y, bueno, yo no lo había pensado eso, de esa cuestión de la retroactividad y cómo va... Sí, sí, es una cuestión de la retroactividad. Yo lo pensaba más bien a partir de la desmentida. O sea, la raza hoy en día, tal como está vivida en la mayor parte del mundo, es desmentida. O sea, como si ya hubiéramos superado la época del racismo de Estado, de los racismos de Estado, de la colonización, de la esclavitud. Y hay una desmentida y bueno, y somos todos iguales y no, y eso vuelve. Lo que no fue, exactamente lo que dijiste, lo que no fue elaborado de cierta forma, tematizado, metabolizado, vuelve y... De otra forma, claro, de otras maneras, en otros contextos, pero es que esa es la cuestión. Para mí el análisis, bueno, llevo trabajando sobre eso bastante tiempo, no termina por cerrar y yo creo que eso también es lo importante, que el presente, al estar, digamos, desajustado, siempre nos encontramos en un contexto diferente sobre, por ejemplo, estamos hablando de temas de raza ahora, ¿no? 2025, pues parece que estamos volviendo a otra época, ¿no? Aquello que fue en un pasado, sí. Va a retornar, vuelve de otra forma, somos diferentes, estamos en otro contexto, somos otras sí. personas con otras identidades y demás, pero que parece que sigue siendo esa tarea constante de reajustar, reconstituir constantemente el presente, la vida en general,
Y creo Absolutamente. que también la tarea del análisis, para mí. Sí, 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 tienes Y, razón. por ejemplo, lo que has mostrado ahora precisamente es eso. No termina por cerrarse las cosas, queda esto, queda lo otro, y de algún modo pienso que va por ahí. Claro, yo lo veo desde Derrida, por ejemplo, lo veo desde Lacan, y por eso nombré lo del tema del desajuste ahora, con el tema del espectro en Derrida, bueno, tú lo sabrás mejor que yo también, y por eso digo que por ahí también pude ver lo que es la cuestión de la retroactividad en ese sentido. Sí, 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 absolutamente, tienes razón, tienes razón. Bueno, hoy en día hay movimientos antirracistas que, bueno, en lo, qué sé yo, es bastante reciente. Bueno, hubo luchas contra el racismo durante mucho tiempo, pero hoy en día lo que es muy particular, me parece, es que son las personas principalmente concernidas que pretenden tomar la palabra y hablar. Y bueno, se las desmiente esa palabra, esa posición, precisamente porque, qué sé yo, en Francia, por ejemplo, el universalismo republicano va diciendo, no, pero somos todos iguales. Y otra vez, lo dejo al masculino, todos iguales. O sea, cualquier particularismo de sexualidad, de género, de clase, de raza, no tiene que existir porque somos todos iguales. En teoría, es un lindo ideal, pero no está practicado, no está implementado. Y entonces eso, sí, eso tiende a aparecer, pero tiene razón con una falta, con una desmentida y una falta de elaboración a nivel social. Por ejemplo, la elección, bueno, en otros países, la elección en un país en el que viví, que desconozco un poco menos, que es Brasil, la elección de Bolsonaro, bueno, hay muchas razones obviamente, pero una perspectiva sobre esa elección fue que Brasil durante, bueno, los mandatos bueno, del PT, de Lula y luego de Dilma, concedió muchos derechos sociales y muchas luchas contra las minorizaciones de género, de sexualidad y de raza. Y bueno, yo el primer día que llegué en Brasil era en 2007, en la universidad, y hoy en día las universidades tienen un paisaje totalmente diferente, que hay personas negras como estudiantes, como docentes, lo que en 2007 no existía en ninguna universidad, o sea, en muy pocas universidades había muy pocas personas negras. Eso fue realizado gracias a medidas de discriminación positiva, a leyes de cuotas, o sea, que hubo una forma de evolución social en términos de raza, en términos de género, en términos de... Sin embargo, las personas que estaban y que siguen ocupando posiciones privilegiadas, de repente veían que sus privilegios estaban siendo compartidos. O sea, que un burgués brasileño te diga, bueno, yo, la empleada, que tome el avión conmigo la empleada, pero no, o sea, es absurdo, totalmente... Que la empleada mande a su hijo a la universidad donde está estudiando mi hijo, pero qué barbaridad. Y eso es muy importante porque en Brasil las universidades públicas, las mejores, las federales, las estatuales, son universidades gratuitas, son las mejores, pero se puede entrar solo después de una secundaria de muy alto nivel. Así que la gente que viene de secundarias públicas, que son gente, bueno, obviamente desventajada en términos de clase y en términos de raza, acaba no entrando en las universidades públicas. Y eso fue precisamente modificado gracias a esas leyes de discriminación positiva. Y bueno, entonces, mirando todo eso, los que detienen privilegios no aceptan. Y es exactamente lo que dijiste. O sea, una forma de... O sea, votar para Bolsonaro, para esa figura actual, tan actual hoy en día del autoritario que va a reformar, que se presenta como revolucionario. O sea, hoy en día la revolución es el fascismo. O sea, y votar para él es una forma de mostrar que no se renuncia a esos privilegios. O sea, de que lo retroactivo, que eso no fue elaborado, que esa perecuación o tentativa de perecuación social no fue acompañada con representaciones que fueron divulgadas, difundidas de forma larga. Y bueno, igual con Trump, igual con Milei, igual, bueno, muchas cosas, igual en la Europa con
la mayoría de los gobiernos de extrema derecha. La Europa está invadida por la extrema derecha. Y la extrema derecha, que como lo estábamos diciendo hoy, con una cosa absolutamente absurda, o sea, todo está totalmente revertido. O sea, hoy en día, por ejemplo, en Francia, la extrema derecha es la que pretende luchar contra el antisemitismo, mientras toda la historia de la extrema derecha es fundamentalmente antisemita. O sea, es... bueno, eso. Así que sí, cosas que no fueron elaboradas y que vuelven. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, lo que se lo piensan, yo te quería preguntar, Tami, por un concepto que diste y no desarrollaste, y dijiste, después lo podemos hablar. La melancolía de raza. La melancolía de raza. Gracias. Bueno, la melancolía de raza, ¿cuál es? ¿Qué es? Bueno, yo retomo la concepción por Judith Butler de melancolía de género. Ella desarrolla eso en La vida psíquica del poder y en Gender Trouble, no sé cómo fue traducido en... Género en disputa. Bueno, género en disputa. ¿Y qué es la melancolía de género? Ella va diciendo que la melancolía de género es la renuncia del niño, de la niña, del niñe, a una multiplicidad de posibilidades erógenas en el cuerpo. El niño o la niña tiene que renunciar a una multiplicidad de posibilidades erógenas para genderizar su cuerpo, para que su cuerpo se sexúe, o sea un cuerpo de niño, de niña. O sea, hay posibilidades, y Judith Butler habla precisamente de posibilidades consideradas como homosexuales, que tienen que desaparecer como posibilidades psíquicas. Y al desaparecer como posibilidades psíquicas, pasan literalmente en el cuerpo y van dibujando un cuerpo genderizado, sexuado, un cuerpo de niño, un cuerpo de niña, con esa fantasía de que el placer es genital, con esa fantasía también de que lo que define un varón es un pene, lo que define una mujer es una vagina, y bueno, renunciando, o sea, es la reducción de una multiplicidad de posibilidades que crea dos géneros, hombres, mujeres. Entonces me parece muy importante, muy interesante, porque es una forma de ver que la identificación no es una cuestión de adquirir, de adquisición de algo nuevo, es una cuestión de renuncia, es una cuestión de renunciar a una multiplicidad de posiciones. Una analogía sería las lenguas, la forma en la que hablamos. Un niño al nacer tiene las posibilidades fonatorias de todas las lenguas del mundo. Cuando va creciendo en un ámbito cultural dado, con una lengua particular, va renunciando a esas posibilidades y adquiriendo solo una, o sea, favoreciendo solo una. Lo que hace que, bueno, al ser adulto, cuando aprende una lengua nueva, tiene un acento espeluznante, precisamente porque renunció a esas posiciones, a esas posibilidades. Bueno, yo voy teorizando una melancolía de raza sobre ese modelo, o sea, la idea siendo que hay una multiplicidad de racialización. Los cuerpos racializados son múltiples. Hay muchas formas de ser racializado. Y sin embargo, hay una renuncia a esa multiplicidad de racialización en beneficio de un modelo solo impuesto, que es el modelo de la blanquitud. Que seamos o no percibidos como blanques, hay la imposición de ese modelo de la blanquitud que va precisamente reduciendo esas posibilidades múltiples de ser racializado, precisamente dentro de un sistema de poder que favorece el aparecer como blanco, el identificarse como blanco. Y entonces sujetos blancos, tanto como sujetos racializados, van
siguiendo o persiguiendo ese modelo de blanquitud, renunciando a otras posibilidades. Y esas posibilidades, bueno, son melancólicas, o sea, esas renuncias son melancólicas, con la imposición de un modelo de blanqueamiento melancólico para personas no blancas, precisamente. Sin embargo, hay una diferencia, esa imposibilidad performativa de otras formas de racializarse tiene una diferencia con la melancolía de género. La melancolía de género, hasta bastante recientemente, estuvo acompañada con la invisibilización de los cuerpos disidentes. O sea, hasta bastante recientemente, hasta los años 70, cuerpos disidentes no aparecían en la escena pública. Sin embargo, con respecto a la melancolía de raza, cuerpos racizados siempre fueron visibles, siempre aparecieron en todos lugares durante la colonización, durante la esclavitud, y hoy en día, obviamente, con las migraciones y todo, o sea, son presentes. Y entonces, con respecto a la melancolía de raza, hay aún otro aspecto que es un esfuerzo para volver al otro loco, como decía, no sé cómo se llama ese psicoanalista estadounidense, que me va a volver el nombre, ustedes ya entendieron que los nombres no es mi taza de té, y entonces, la melancolía de raza acontece en un contexto en el que los cuerpos racizados, o sea, cuerpos racializados diferentemente, siempre fueron visibles. Entonces es una injunción totalmente paradójica, porque psíquicamente hay la imposición de un modelo de identificación único, blanco, y socialmente hay una multiplicidad de cuerpos. Y eso no existía antes de los años 70, vamos a decir, con la visibilización de cuerpos disidentes en términos de género y sexualidad. Así que, bueno, así la defino la melancolía de raza. Y precisamente es algo, me parece que un trabajo analítico es precisamente pasar de esa melancolía de raza, de género, a un duelo. O sea, la melancolía es una cosa no psiquicizada. El duelo es una forma de reconocer. El duelo sabe qué fue el objeto perdido. La melancolía perdió un objeto y perdió la perdida. No sabe qué objeto fue perdido. Entonces, todo un trabajo de pasar de la melancolía al duelo, acá. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si les parece, lo dejamos entonces aquí. Muchísimas gracias a todas y todos por venir y hasta la próxima.